Amigos, ¿cómo están? Buenas tardes. Hoy día 18 de junio es... ¡ay Dios! Se me perdió la página. Acá está, ya. Estoy haciendo un video después de varias semanas. En realidad ha sido una época un poco fastidiosa por exámenes parciales, trabajos, qué sé yo, ¿no? Esa es la delicia de ser profesora. Pero bueno, ya estamos aquí. Y voy a hablar específicamente sobre esta ley que se ha promulgado o que el Congreso ha aprobado y que la propuso el señor Mulder, con mucha razón. Hace tiempo yo hice un video sobre cuánto era el gasto que se hizo durante los gobiernos de Toledo, García y Humala, ¿no? De todos ellos, el señor Toledo fue el más discreto, porque entre el 2005 y el 2006, que fue parte de su gobierno, se gastaron 84 millones de soles en publicidad. García, entre todos los años, entre 2007 y 2010, 105 millones con 780 mil, ¿no? Y luego, cuando entra Humala, ¿no? Entre García y Humala, es 204 millones con 880 mil. Humala es el que más gasta. Entre el 2012 y el 2015 son 760 mil millones de soles, 760 millones con 990 mil, ¿no? En el 2016, el primer semestre, que fue ya la última parte de su gobierno, fueron 45 millones con 930 mil, pero esa cifra estaba por confirmarse, ¿no? En el 2017, ya estando el señor Kuczynski, habían contratos con Cineplex S.A., con RPP, América TV, Claro, CRP Comunicaciones, Radio Mar, y La Inolvidable y la Radio Moda. Habían también, ¿cuál era? Cinema Spot SAC, Radio La Caribeña, El Comercio, Media Network, Latin Media SAC, ¿no? Y así sucesivamente una serie de empresas privadas que recibían estos dineros del Estado por publicidad, ¿no? Publicidad. Entonces, el señor Mulder, con toda razón, sacó este decreto o este proyecto de ley en el cual se regulaba el gasto de publicidad del Estado peruano. Pero antes de hablar sobre la ley Mulder, quiero hablar sobre un decreto ley que hubo en la época del gobierno o mejor dicho, de la época de Zavala, ¿no? Al principio del gobierno del señor Kuczynski, que fue el decreto legislativo 1323 y que hizo, ¿no? que fue lo que se podría decir el detonante para que los padres de familia salieran a las calles a protestar por esta ley, ¿no? Y que el señor Álvarez Rodríguez califica de esta manera, ¿no? Fue el 3 de marzo del 2017, sacó un artículo en el Diario de la República que decía: el Ku Klux Klan peruano marcha hoy, ¿no? Entonces decía: el principal obstáculo que existe en el Perú para construir una sociedad digna que promueva la igualdad de oportunidades y donde las personas sean respetadas al margen de sus diferencias, saldrá hoy en una marcha que, camuflada de buena fe, quiere imponer la discriminación, ¿no? Y entonces, ¿a qué se refiere el señor Álvarez Rodríguez? A este decreto legislativo 1323, que en su artículo 323 es el que mayor problemas dio,
porque el decreto era de por sí ya problemático, pero este artículo es específicamente en contra de lo que es la libre expresión. Lo leo: discriminación e incitación a la discriminación. Ok, entonces estamos hablando que el decreto ley quiere evitar la discriminación, pero ¿cómo es que quiere evitar esa discriminación? ¿Y a qué llama? ¿No? ¿A qué llama discriminación? Dice, discriminación, incitación a la discriminación. El que por sí o mediante terceros realiza actos de distinción, exclusión, restricción o preferencia que anulan o menoscaban el reconocimiento, goce o ejercicio de cualquier derecho de una persona o grupo de personas reconocido en la ley, la Constitución o en los tratados de derechos humanos de los cuales el Perú es parte, basados en motivos raciales, religiosos, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, identidad de género, idioma, identidad étnica o cultural, opinión, nivel socioeconómico, condición migratoria, discapacidad, condición de salud, factor genético, filiación o cualquier otro motivo, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 3 años o con prestación de servicios a la comunidad de 60 a 120 jornadas. Si el agente actúa en su calidad de servidor civil o se realiza el hecho mediante actos de violencia física o mental a través de Internet u otro medio digital, la pena privativa de libertad será no menor de 2 ni mayor de 4 años e inhabilitación conforme a los numerales 1 y 2 del artículo 36. Entonces, aquí sí estamos viendo un ataque frontal a lo que es la libertad de expresión. Frontal. Porque ¿qué cosa es lo que pasa con este artículo? Me está poniendo en medio de toda una larga lista, ¿no?, 2 conceptos que no existen en la Constitución peruana, ¿no? Uno es orientación sexual y el otro es identidad de género, ¿no? Entonces, ahí están incluidos estos 2 conceptos que vienen, por supuesto, impuestos desde afuera, ¿no? Entonces, cualquier persona que hable sobre esto de manera negativa o en contra, tiene sanción. Ya tiene sanción. Por ejemplo, yo tendría, si este decreto legislativo hubiese sido aprobado, yo en este momento no podría hablar sobre lo que estoy hablando. Estaría en contra de este decreto legislativo, me cierran el canal y me mandan a la cárcel. Cualquier persona que vea este video, ¿no?, y que está en contra, me denuncia y yo pierdo mi libertad. Así de simple, léanlo, yo se los voy a dejar para que ustedes lean. Esto ya no funciona, o sea, mejor dicho, el decreto legislativo no llegó a, mejor dicho, se derogó, ¿no? ¿Por qué? Porque es realmente, pues, difícil de atacar como de manera, o no atacar, sino buscar la forma de la libre expresión, ¿no?, sin caer en problemas con la libertad, ¿no? Entonces, o se tiene libertad o no se tiene libertad. Con este decreto legislativo 1323, que no se llegó a poner en práctica, se quitaba la libertad. En el caso del proyecto del señor Mulder, él no está quitando la libertad. Él lo que está haciendo es regulando el gasto del Estado en la publicidad que da a las empresas privadas, ¿no?, a las empresas de prensa, radio, televisión, etc.
Eso es lo que él está haciendo a las empresas privadas, que para eso ya tiene el canal estatal, no solamente es el canal estatal, tiene la radio estatal también. Y lo que dice acá, que me parece fantástico, es difusión libre en red digital, que es mucho más fácil hoy en día, porque ¿qué persona en Lima o fuera de Lima ya no utiliza teléfonos? Por el amor de Dios, mis estudiantes ya no van a la biblioteca. El trabajo lo hacen en el salón de clase. ¿Por qué? Porque la información la tienen en sus teléfonos. Entonces, eso por supuesto que cae por propio peso. Difusión libre en red digital. El artículo 2 dice: dichas entidades públicas deberán igualmente suscribir cuentas en las principales aplicaciones de redes sociales, en especial aquellas que tengan mayor difusión y número de usuarios, y consignar en ellas sus comunicados, avisos y demás temas de difusión social. WhatsApp, Twitter, Facebook, todas las empresas privadas, todas tienen cuentas en estas redes sociales. Y hay de las que no lo tengan, porque están fuera ya de lo que es el espectro de información actual, presente, de lo que se usa hoy en día, ¿no? Después dice, en la prohibición, en el artículo 3, dice que queda prohibida toda publicidad en medios privados bajo responsabilidad. No se considera como tal el trabajo periodístico, tales como reportajes, entrevistas, conferencias de prensa y similares, las que se pueden desarrollar libremente sin que suponga pago alguno al medio de comunicación. O sea que no está quitándole la libre expresión a los medios de comunicación. No, si hay conferencia de prensa, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, o en el Ministerio de Cultura, o en la PCM, qué sé yo, los medios de comunicación pueden ir, están libres de ir y de recabar la información y ponerla como les da la gana, decirlas como les da la gana, ¿no? Ya sea en contra, ya sea a favor. Eso no hay ningún tipo de restricción. Lo que está diciendo el señor Mulder es que los dineros del país no tienen por qué subvencionar. Pero bueno, acá hay un artículo de un señor Andrés Calderón que saca El Comercio, que dice: la mamadera y el berrinche, ¿no? Un régimen autoritario puede censurar directamente a los medios de prensa o indirectamente, tomando represalias y afectando sus costos o ingresos. No se trata pues de mamadera, sino más bien de un peligroso berrinche. Ok, entonces, este señor, que no se encuentra en el Perú porque al final dice que está allá en Rusia, Dios mío, en fin, ok, dice: es difícil pensar, escribir o leer algo que no sea sobre fútbol en estos días del Mundial, porque claro, está allá, ¿no? Reservaré por ahí unas líneas sobre la selección para el final. Ok. No quiero dejar de abordar una de las leyes más perniciosas que haya aprobado el Congreso peruano desde la recuperación de la democracia. Es decir, me refiero a la ley Mulder o ley Mordaza, que sí, así es como el presidente de la República se ha expresado de esta ley, ¿no? El presidente Vizcarra ha dicho que es una ley Mordaza. Creo que el señor presidente en este caso se ha excedido. Realmente se ha excedido. Y creo que debería leer muy bien antes de hablar de qué se trata, ¿no? De lo que está diciendo el señor Mulder. Ok, dice: la ley Mulder o ley Mordaza prohíbe la publicidad estatal en medios privados. Como ya se ha escrito bastante al respecto, quiero referirme únicamente a dos argumentos que algunos políticos interesados y otras personas bien intencionadas, pero quizás ingenuas, han esbozado para defender la norma o atenuar su nocividad. Están intrínsecamente relacionados y rezan más o menos así: el Estado no tiene por qué financiar a las empresas periodísticas privadas, y
la ley no afecta a la libertad de expresión o de prensa. Para ponerlos en términos de la habitual cordialidad tuitera, suelten la mamadera, periodistas mermeleros. Ok, bueno, eso es lo que él dice, ¿no? Y luego continúa. Esta es la parte que me interesa. El Estado tampoco tiene por qué financiar a las compañías farmacéuticas, pero igual les compra millones en medicamentos e instrumentos quirúrgicos para atender en hospitales y postas. ¿Me pueden decir cómo puede hacer este señor, ¿no?, Andrés Calderón, la comparación entre los hospitales y las diferentes instituciones de salud que existen en el país, ¿no?, con periódicos privados? No tiene absolutamente nada que ver. Los hospitales pertenecen al Ministerio de Salud, ¿no?, y todas las postas médicas y qué sé yo, ¿no?, que lo que hacen es brindar un servicio básico. La salud y la educación son servicios básicos. ¿Ok? Entonces, en jerarquía e importancia, no puede poner los hospitales y las postas médicas al mismo nivel que las empresas privadas de periodismo. Luego continúa, dice: de hecho, el Estado es el principal comprador de medicinas del país. Y qué bueno que lo es, porque eso significa que tenemos asegurada la salud de 23 o 30 millones de habitantes peruanos, ¿no? Ni qué decir de servicios como la telefonía, internet o seguridad privada. Ninguna empresa privada tiene tantas oficinas y demanda tanto volumen de estos servicios como el Estado peruano. Hay momentos en que el Estado no puede copar con todo el servicio que se le exige. Yo trabajo en la Universidad San Marcos y ahí hay servicio de vigilancia externo, porque la universidad no tiene suficientes recursos, no tiene suficientes recursos, porque no es solamente la contratación del personal, sino son todos los beneficios, ¿no?, y la carga laboral que tendría la universidad. Y eso es solamente hablando de una universidad. Imagínense todas las instancias estatales que requieren de estos servicios. Y estamos hablando de salud y de educación. Lo que está pidiendo aquí este señor es que se reconsidere el gasto de la publicidad en medios privados. No tienen absolutamente ninguna comparación. Bueno, dice, ninguna empresa privada tiene tantos... Ok, siguiendo la lógica parlamentaria, también podríamos ahorrarnos esas mamaderas, ¿no? Es decir, que no hayan compras de medicinas, que no hayan servicio a universidades, ¿no? Esas son mamaderas, según el señor, ¿cómo se llama? Calderón, ¿no? El señor Calderón dice que la adquisición de medicamentos son mamaderas, son mermeladas, ¿no? Eso es lo que él dice, ¿no? Que yo sepa, el Ministerio de Salud hace una serie de ¿cómo le llaman? Subastas, no son subastas, sino pide a los proveedores una serie de documentos, ¿no? Y pide precios, ¿no? No compra así nomás. Y esas compras se hacen de acuerdo a un plan hecho para el año. ¿Ok? No es porque le da la gana, sino que tiene un presupuesto y ese presupuesto tiene que ser aprobado, ¿no? Ok. Dice, siguiendo la lógica parlamentaria, también podríamos ahorrarnos esas mamaderas. Y ya puestos a economizar,
Podríamos también pedir a los congresistas que trabajen con un solo asesor y una secretaria, que según dice, está citando al señor Guido Lombardi. Bueno, que el señor Lombardi lo haga, pues, ¿no? Y que dice, o mejor aún, que trabajen solos y renuncien a su sueldo. Ya, que el señor Lombardi haga eso, ¿ok? Si el señor Lombardi hace eso que está exigiendo el señor Calderón, yo les creo. Pero mientras el señor Lombardi reciba su sueldo y tenga todas las prerrogativas que como congresista está en este momento usufructuando, entonces que se calle en la boca. Son unos simples, bueno, no me gusta decir la palabra fariseo porque, claro, es una línea del judaísmo, ¿no? Pero lo digo en el sentido evangélico. Esta gente son farisaicas, son gente que habla con la mentira, ¿no? Y hablan con las falacias, ¿no? Estas son falacias. Entonces quieren comparar, ¿no? el usufructo de los dineros del Estado para empresas privadas que de otra manera no tendrían cómo sobrevivir. Díganme, ¿cómo puede sobrevivir una revista, ¿no? que tiene como máximo 5.000 ejemplares a la semana? 5.000 cuando mucho. O quizás esté yo exagerando. Ya, que sean 10.000, ¿ya? 10.000 ejemplares a la semana, que según parece es la circulación de caretas. ¿Cómo puede subsistir? Si me lo explican, ¿no? si me corrigen, entonces yo les creo. Mientras tanto, la ley Mulder me parece que está muy bien puesta. Porque no es posible que nosotros los peruanos tengamos que pagarles a esta gente a que nos insulte. Porque todos estos medios privados nos insultan. Creen que somos unos ignorantes. Como lo dice el señor Álvarez Rodríguez, ¿no? Que son una promueve la respetada saldrá hoy, que en medio de un menjurje de ideas trasnochadas, eso promueve esta marcha en medio de un menjurje de ideas trasnochadas y armadas por colectivos que se hacen llamar sin fundamento peruanos por la igualdad y que gritan con mis hijos no te metas y pelean contra la ideología de género, una paparruchada inventada en la cabeza de gente reprimida, algunos de los cuales encubren a violadores y pedófilos de derechas e izquierda que usan el biombo de la religión para perpetrar sus aberraciones. Fíjense cómo se expresa este señor de nosotros, ¿no? Gente que tenemos nuestras creencias y nuestros principios. Él se da el lujo de decir todas estas barbaridades porque hay expresión libre. Nadie le pone cortapisa a que se exprese de esa manera con gente que está luchando por sus principios. Pero si yo digo lo que estoy diciendo ahora en este canal, y si hubiese dado el decreto ley 1323, entonces yo estaría en la cárcel. ¿Se dan cuenta? Yo aplaudo la ley Mulder. Porque lo que va a suceder es que va a haber un sinceramiento en todas estas empresas de prensa. Tanto prensa escrita, como prensa radial, como prensa virtual y la prensa televisiva, ¿no? Bueno, amigos, por hoy basta. Casi 25 minutos. Va para más de 25 minutos. Pero creo que
debemos estar al tanto, ¿no? Y estar informados, informarnos con las fuentes directas, ¿ok? Las fuentes directas, ir a la fuente primigenia, buscar el decreto legislativo, buscar la ley, buscar la información, ¿no? No por lo que nos digan, sino por la información de primera mano. Información de primera mano. Eso es lo que debemos hacer, ¿no? Y justamente esa información de primera mano nos va a permitir expresar nuestras opiniones de manera coherente y sin que haya censura. Porque cuando hay censura ya es el primer paso hacia lo que es el totalitarismo, ¿no? Un gobierno totalitario, ¿no? Empieza por el acoso a la libre expresión, se empieza por los gobiernos totalitarios. Si no, díganle a los pobres venezolanos y a los pobres nicaragüenses. Conmigo hasta una próxima oportunidad, amigos. No se olviden de prender esa campanita para que vean que estoy lanzando un video nuevo. A los suscriptores que se han unido ahora último, una gran bienvenida. Les pido por favor me den sus comentarios, sus ideas. Eso es importantísimo, que de eso se trata este canal. No se olviden, estoy aquí en YouTube, también estoy en Facebook, en Twitter y Google+. Y nos vemos hasta una próxima oportunidad.